Energía inalámbrica por todo el mundo. Rayos de la muerte, máquinas de terremotos, control remoto y energía verde. Todo gracias a la fértil mente de un genio que electrificó el mundo. A continuación, la electricidad de Nikola Tesla en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Fue un auténtico héroe americano, pero al cabo de un tiempo la gente olvidó lo que había hecho. Creo que ha sido el inventor más importante de la historia. Algunos vecinos pensaban que estaba loco y que era un peligro para la comunidad. Tenía una visión diferente de cómo debía ser el futuro. Es el responsable del siglo XX. Nikola Tesla soñaba con el poder de cambiar la noche por el día. Está claro, hay muchos aspectos de la vida moderna, de la vida diaria, en los que Nikola Tesla ha influido de forma directa. Su corriente alterna, o CEA, preparó el terreno para todos los aparatos eléctricos modernos. Es el responsable de todo nuestro sistema eléctrico, de todo nuestro mundo moderno. Pero tristemente en sus últimos años, su brillantez, responsable de más de 100 patentes, se vio ensombrecida por lo que algunos consideraban locura. Se le consideró una especie de científico loco fuera de control que quería destruir el mundo, cuando en realidad quería que la humanidad viviera mejor. Gracias a Tesla, con un simple interruptor se puede controlar la energía. Sin embargo, ese gran intelecto se dedicaba de forma fanática a recuperar palomas heridas, sentía repulsión por las joyas femeninas y decía recibir mensajes del espacio exterior. Nuestras virtudes y nuestros fracasos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el hombre deja de existir. Nikola Tesla. Los logros asombrosos de Nikola Tesla fueron alabados a comienzos del siglo XX, pero murió en 1943, en el Hotel New Yorker, en esta pequeña habitación, indigente y desacreditado, mientras veía cómo se olvidaba de él el mundo que había ayudado a crear. Por otro lado, el FBI se incautó de un archivo secreto de Tesla, y tras su muerte, el gobierno de los Estados Unidos se hizo cargo de sus documentos científicos. Decía cosas tan impresionantes, espantosas y aterradoras que el gobierno le arrebató todas sus posesiones. ¿Cuáles eran las ideas impresionantes y aterradoras que amenazaban a la seguridad nacional? ¿Eran los desvaríos de un loco o el trabajo de un genio? Todavía hay hueco para las aportaciones de Tesla. Mucha gente cree que tenía algo en mente. Quizás sea hora de mirar hacia atrás y volver a investigar lo que Tesla tenía en la cabeza. Conocemos una de las cosas que Tesla tenía en mente: energía inalámbrica que se puede transmitir por todo el mundo. La transmisión inalámbrica de la energía aparece una y otra vez, incluso en las visiones más exóticas de Tesla. La clave para comprender esta idea sorprendente es este invento peculiar, aunque poderoso, que Tesla patentó en 1891 a la edad de 35 años. Le llama bobina de Tesla. Nunca se había hecho algo semejante. Imagine la bobina de Tesla como una bomba de electricidad gigante. Este es un ejemplo de una bobina de Tesla de la era actual. Vamos a tomar corriente de un enchufe de pared, a alimentar con ella la unidad y a elevar el voltaje de forma tremenda hasta que llegue al tope. Me voy a retirar y podrán observarlo. Esta bobina de Tesla eleva la corriente estándar de 120 voltios de un enchufe hasta más de 500.000 voltios. Imagine la electricidad fluyendo a través de un cable, igual que el agua bombeada a través de una manguera. La corriente se puede comparar con el flujo del agua.
El voltaje equivale a la presión del agua. Cuando se pone una boquilla a la manguera, aumenta de forma considerable la fuerza de la presión del agua, a la vez que disminuye el flujo. Una bobina de Tesla funciona de forma similar. Se envía una corriente de poco voltaje a través de una bobina primaria y se transfiere a través de otra bobina mucho más grande. Esto reduce la corriente, pero eleva el voltaje de forma tremenda. Esto convierte a la bobina de Tesla en un transformador. Los bomberos conectan una manguera grande a la boca de incendios y luego usan la boquilla para lanzar el agua a gran distancia. La bobina de Tesla hace lo mismo. El inventor quería bombear electricidad a la Tierra y a la atmósfera usando una bobina enorme. Creía que podía usar el planeta como conductor eléctrico natural y mandar energía a todo el mundo. En esencia, la Tierra se convertiría en un enchufe eléctrico gigante. Para demostrar esta teoría tan original, Tesla dejó la ciudad de Nueva York y comenzó a experimentar con electricidad inalámbrica en 1899, a la edad de 43 años, en las ventosas praderas de Colorado. Creía que había una frecuencia específica a la que se podía golpear la Tierra con algo, digamos como un martillo. Tesla creía que se podía hacer resonar la Tierra con electricidad, como se hace resonar una campana con el badajo. Construyó un laboratorio y una torre que se elevaba 25 metros en el aire. Tenía forma de granero y en su interior había una bobina de Tesla enorme. Que Tesla creara aquel arco eléctrico en su laboratorio resultaba muy inquietante para la gente de Colorado, porque pensaban que hacía magia con la obra de Dios. Conectándose a la corriente eléctrica de Colorado Springs, la bobina de Tesla generó 12 millones de voltios. Con frecuencia demostraba su idea de la transmisión inalámbrica, haciendo brillar una bombilla fosforescente mientras la mantenía en la mano. Cuando la máquina estaba en marcha, todo el laboratorio estaba repleto de electricidad de alto voltaje. Voy a coger esta luz fosforescente y a mostrar lo que quiero decir. La bobina de Tesla produce energía eléctrica sin dañar a los humanos, de forma similar a las torres de transmisión que nos bombardean con ondas de radio. Lo que están viendo es electricidad volando por el aire desde una bobina de Tesla hasta la bombilla que se ilumina. Esa es la esencia de la idea original de Tesla. Quería transmitir energía a todo el mundo para que la gente pudiera recibirla y usarla. Tesla afirmó que sus experimentos en Colorado habían sido un éxito y que consiguió transmitir energía iluminando bombillas a más de 1,5 kilómetros de distancia. Además de los descubrimientos eléctricos de Colorado, Tesla hizo la perturbadora declaración de que recibía mensajes del espacio exterior. Recibió muchas críticas cuando volvió a Nueva York y dijo que había hablado con Marte o con los marcianos. Lo interesante es que los conceptos de los que hablaba son exactamente los mismos que usamos ahora para enviar mensajes al espacio. Enviamos señales de radio al espacio para intentar ver qué hay allí. La gente de la época tenía la idea de que estaba loco, pero seguramente fue alguien que se adelantó a su tiempo. Tesla creía que había cruzado el umbral y demostrado que podía enviar electricidad sin cables. Simplemente necesitaba más dinero para poder construir una bobina de transmisión más grande. Tesla regresó a la costa este. En Long Island, en la ciudad de Shoreham, el cartel de una calle señalaba la entrada a un lugar ahora abandonado y olvidado. En 1901, basándose en sus experimentos de Colorado, Tesla comenzó a construir su visionario centro de red de electricidad inalámbrica en este lugar. Lo llamó Wardenclyffe. Estaba formado por un laboratorio y una central eléctrica. A su lado había una torre enorme de 57 metros de altura. La energía de la central se enviaba a una bobina de Tesla gigante situada en la torre. Bajo la torre, el inventor hundió en la tierra hasta 36 metros unas varillas enormes para transmitir el voltaje al suelo a gran profundidad.
Iba a ser el primero de muchos transmisores de un sistema que rodearía el mundo con electricidad inalámbrica. La gran cantidad de electricidad necesaria provendría de centrales hidroeléctricas enormes. Mucha gente pensaba que estaba loco porque no podían entender su visión ni lo que preveía para el futuro. Podía imaginar cosas que otras personas no podían. Era un visionario. Pero también los visionarios necesitan dinero. Para convencer al industrial J.P. Morgan de que invirtiera $150.000 para construir Wardenclyffe, Tesla prometió que la torre generaría millones de dólares, porque también transmitiría mensajes, noticias, música e incluso imágenes a cualquier parte del mundo. Esta era la ubicación original de la torre Tesla. Si se fija, podrá ver que hay una figura de 8 lados. Había un agujero muy profundo en la tierra, justo enfrente de donde estoy ahora. Medía 36 metros y había en él una escalera de caracol. La torre se elevaba 57 metros hacia el cielo. La torre estaba unida por vigas enormes de madera como esta a los puntos situados a lo largo de los muros laterales de cimentación. Destacaba sobre todas las demás cosas de la zona. Resulta sobrecogedor pensar en el tamaño de una construcción tan enorme. Este es el laboratorio y la central eléctrica donde Tesla trabajó durante más de 4 años intentando desarrollar su concepto inalámbrico. Fue comprado por una empresa de fotografía hace 60 años y después de la remodelación solo se conserva el laboratorio exterior. ¿Cree que deberíamos entrar? Es emocionante. La puerta hace mucho que no se abre. Aunque el edificio llevaba más de una década en desuso, los propietarios accedieron a abrir las puertas a maravillas modernas para echar un vistazo a su interior. ¡Wow! Es increíble. Es asombroso estar aquí, donde Tesla trabajaba, donde pasaba el tiempo con sus ayudantes. Es asombroso que hace un centenar de años Tesla estuviera caminando entre estas paredes. Su equipo estaba aquí, sus sueños estaban vivos, confiaba en lo que esperaba iba a ser un futuro glorioso. En parte fue el calendario lo que sentenció definitivamente a Wardenclyffe. El 12 de diciembre de 1901, mientras Tesla trabajaba en su red eléctrica, Guglielmo Marconi le ganó por la mano transmitiendo con éxito una señal de radio a través del Atlántico. Aunque el logro de Marconi fue una primicia, utilizó 17 patentes de Tesla para conseguir su hazaña. La transmisión de Marconi, además de conseguir que Tesla no sea recordado como padre de la radio, marcó el destino de Wardenclyffe. A Morgan le dejó de interesar el trabajo de Tesla. Marconi ya lo había hecho. ¿Por qué iba a seguir apoyando a Tesla? Por supuesto, el plan de Tesla era más grande de lo que Morgan podía comprender. Tesla veía razones para seguir con la financiación y el trabajo, pero ese no era el plan de Morgan. Así que en 1905, cuando todavía estaba en construcción y después de algunas exhibiciones eléctricas asombrosas, el proyecto Wardenclyffe fue abandonado y posteriormente destruido. El mundo no estaba preparado para ello. Se había adelantado demasiado a su tiempo, pero al final prevalecerán las mismas leyes y será un éxito triunfal. Nikola Tesla. ¿Hubiera podido Tesla cambiar el mundo? En la actualidad hay opiniones encontradas sobre la base científica de su sueño. Los proyectos de Tesla para la electrificación mundial eran inviables. No tienen sentido desde el punto de vista de la energía requerida ni de la eficacia del sistema. Algunos no están tan seguros. Creo que la transmisión inalámbrica de electricidad es posible. La posibilidad de que se pueda transmitir electricidad a todo el planeta sin cables es un descubrimiento demasiado grande como para pasar de él. Jeff Paris, un especialista en electricidad de KVA Effects en Signal Hill, California, formó parte del equipo que fabricó la mayor bobina de Tesla de la era moderna. Su nombre, 13M. La razón de fabricar la 13M fue dar a los científicos la oportunidad de investigar algunas de las teorías de Tesla sobre la transmisión inalámbrica para ver si son viables. La 13M genera una fuerza electromotriz de cerca de 12 millones de voltios.
En 1998 un equipo probó la gigantesca bobina de Tesla. Comprobamos que la máquina que habíamos fabricado no era lo bastante grande. De hecho, era 4 veces menor que la que Tesla fabricó en Colorado Springs. Parecía que hacía falta una máquina así de grande. Confiamos que en el futuro conseguiremos financiación para fabricar una máquina del tamaño de la bobina de Tesla y demostrar sus teorías. ¿Cómo es posible que un siglo después del fracaso de Wardenclyffe, las teorías de Tesla sigan levantando tanta pasión? Quizás sea porque mucho antes de Wardenclyffe, Tesla había cambiado el mundo de forma espectacular. En la actualidad, nuestro mundo electrificado nos parece algo normal. La energía para impulsar nuestros aparatos está a nuestro alcance en cualquier enchufe. Según la leyenda, el hombre que lo ha hecho posible nació en Croacia en 1856, al dar las 12 de la noche durante una tormenta eléctrica. A Tesla se le asocia de inmediato con truenos y rayos, con electricidad. Tesla comenzó su carrera como ingeniero eléctrico en una compañía telefónica de Budapest en 1881. Un día, mientras caminaba por el parque con un amigo, Tesla imagina de pronto un concepto innovador para un motor eléctrico nuevo y lo dibuja en el suelo. Este simple dibujo se convertiría en la patente del motor de inducción, que llegaría a convertirse en el generador de energía habitual en el mundo. Se usa en todo tipo de cosas, desde herramientas y electrodomésticos hasta coches híbridos y fábricas. El motor de inducción funciona haciendo pasar corriente por bobinas de cables situadas alrededor de un armazón fijo llamado estator. Al circular corriente por las bobinas, se induce un campo magnético que envuelve al rotor. La corriente alterna de las bobinas hace que los polos del campo magnético cambien entre positivo y negativo. La atracción y repulsión que se produce entre las bobinas y el alternador hace que gire el rotor. En los motores de inducción como este se sigue usando todavía la misma idea que se le ocurrió a Tesla hace 100 años. El motor consta de 2 partes, el rotor y la bobina. Dentro de la bobina gira un campo magnético con polos positivo y negativo. Cuando el campo magnético gira, el rotor le sigue. Exactamente igual que hace 100 años cuando Nikola Tesla hizo el primer prototipo. En 1884, con 28 años, Tesla se traslada a América con poco dinero y una carta de recomendación de su jefe para Thomas Edison. En la carta ponía simplemente: conozco a 2 grandes hombres, usted es uno de ellos, este joven es el otro. Edison contrató al joven y brillante ingeniero y le pidió que rediseñara el generador eléctrico de su empresa, ofreciéndole una prima de $50.000. Tesla, después de desarrollar varias patentes nuevas muy lucrativas, pidió a Edison su prima. Edison le dijo: debes estar de broma. Tienes mucho que aprender sobre el sentido del humor norteamericano, y no le dio los $50.000. Tesla reaccionó de inmediato y le dijo: señor Edison, dimito. Ese fue el comienzo de una rencilla de por vida entre el advenedizo joven genio y el reconocido inventor. Tesla dejó a Edison y estuvo un año cavando zanjas en Nueva York, una época muy oscura. Todos sus sueños parecían haberse acabado. Mientras trabajaba para poder comer y conseguir capital para nuevos inventos, Tesla se quedó aterrado por la red de cables eléctricos que colgaba por encima de la ciudad. El sistema era una pesadilla de cables de tendido eléctrico aéreo. De hecho, en algunas zonas hasta bloqueaban la luz del sol. El sistema, considerado eficaz, se llamaba corriente continua, o CC. Edison, el expatrón de Tesla, había invertido mucho en la corriente continua. Tesla sabía que tenía que haber un sistema mejor, y estaba destinado a inventar un sistema nuevo que se convertiría en el estándar mundial, la corriente alterna, o CA.
Aquí tenemos un cable de corriente continua que transportaría en torno a 1 millón de vatios para iluminar una manzana típica de Nueva York. Usando la corriente alterna de Tesla, un cable más pequeño como este podría llevar la corriente a la misma cantidad de hogares. Miren qué diferencia para la misma cantidad de electricidad. La diferencia entre la corriente continua y la alterna está en la forma en que fluyen los electrones. Para que la corriente continua funcione, tiene que haber un flujo continuo de electrones a lo largo del cable, entre el polo negativo y el positivo. Cuando se aplica corriente, los electrones, que estarían representados por las zonas rojas, se desplazan al lugar de trabajo, hacen el trabajo y luego regresan al generador. El problema con este proceso es que los electrones encuentran mucha resistencia para avanzar por los cables. A los electrones les cuesta recorrer distancias grandes, así que la mayor parte de la energía de este sistema se pierde en el cable. Tal como Thomas Edison previó su sistema, tenía que colocar una central eléctrica cada más o menos 1,5 kilómetros para mantener estable el voltaje en su red de corriente continua. En 1887, Tesla registró en los Estados Unidos 7 patentes de un sistema de corriente más barato y eficaz llamado corriente alterna. Tesla descubrió un sistema de corriente alterna mediante el cual no es necesario mandar a los electrones hasta el lugar de trabajo y otra vez de vuelta. De hecho, alternaba la corriente haciéndola avanzar y retroceder. Tesla desarrolló un sistema de generadores de CEA que alternaban la corriente eléctrica entre los polos positivos y negativos 60 veces por segundo. Usando un transformador CEA, no había prácticamente pérdida de energía. Se podía aumentar el voltaje y disminuir la resistencia, de forma que se podía transmitir la energía mucho más lejos que con la corriente continua. El millonario empresario George Westinghouse pensó que el invento de Tesla podía ser la clave para transportar largas distancias la energía. Compró la patente por $60.000 y una buena cantidad de acciones de la empresa Westinghouse. Si el sistema AC tenía éxito, Tesla sería un hombre rico. Tesla se convirtió en ciudadano americano en 1891. Aquel mismo año se desató una guerra total entre su corriente CA y la CC de Edison. Edison lanzó una campaña de propaganda para mostrar los peligros de la corriente alterna. Hacían en público experimentos grotescos en los que electrocutaban animales usando corriente alterna. Edison convenció al estado de Nueva York para que usara la corriente alterna de Tesla y Westinghouse en la primera electrocución en 1892. Un periodista lo calificó de espectáculo horrible, mucho peor que cualquier ahorcamiento. Edison apodó a la técnica Westinghouseación. Tanto si se electrocutaba animales como si se electrocutaba presos, el mensaje era: esto es algo que no se debe tener en casa. En 1893, a pesar de la mala prensa, Tesla y la empresa Westinghouse ganaron un concurso público para iluminar la Feria Universal de Chicago, la primera feria completamente electrificada de la historia. Edison, que había perdido la puja, se sintió frustrado por la oportunidad perdida y se negó a que Tesla usara las bombillas que había patentado. Tesla necesitaba diseñar una nueva bombilla y fabricar 250.000 en 6 meses para iluminar la feria. La bombilla de Edison tenía una base con rosca. Tesla patentó el método de alimentar la bombilla a través de la base y el de cómo sellar el vacío en el interior. La solución de Tesla fue colocar un tapón de vidrio esmerilado en la parte inferior de la bombilla. Haciendo pasar los cables por el tapón, pudo fabricar una bombilla que no interfería con las patentes de Edison. Tesla fue capaz de derrotar a Edison en su propio campo, creando una bombilla que era más fácil de fabricar y haciéndolo en poquísimo tiempo. El 1 de mayo de 1893, el presidente Grover Cleveland apretó el botón y más de 200.000 bombillas incandescentes de Tesla iluminaron la feria. Fue un éxito enorme y marcó el comienzo de la era de la iluminación eléctrica. Este logro fue posible gracias al planteamiento y el genio de Tesla. A raíz de este acontecimiento, su nombre se hizo famoso en todo el mundo. Tesla, lleno de confianza tras su victoria sobre Edison,
pensaba que la corriente continua podía ser la energía del futuro. Para demostrarlo, iba a intentar dominar el poder de una de las mayores maravillas naturales del mundo. Millones de ojos han sido testigos de su asombroso poder. Las cataratas del Niágara pueden hacer caer de su cumbre cerca de 3 millones de litros de agua por segundo, produciendo energía suficiente como para generar 2,4 millones de kilovatios. A ese ritmo, las cataratas podrían abastecer a la mitad de Las Vegas en una calurosa noche de verano. Desde que al principio del siglo XVIII los colonizadores comenzaron a construir aserraderos a lo largo del río Niágara, muchos habían imaginado formas de controlar el atronador poder de las cataratas. En 1893, después de ver el triunfo de Tesla y Westinghouse en la Exposición Universal de Chicago, la Comisión de las Cataratas del Niágara les concedió un contrato para aprovechar las cataratas para generar corriente alterna. El gran problema para usar las cataratas del Niágara para generar electricidad consistía en que el principal consumidor de energía eléctrica era Buffalo. Buffalo está a unos 30 kilómetros y el uso de corriente continua para transportar la energía era muy poco práctico porque habría que construir repetidores cada 3 kilómetros. Con la corriente alterna no pasaba eso. En las cataratas, Tesla diseñó y fabricó un complejo sistema de motores y generadores para producir su corriente alterna. Tesla no escribía las cosas. La mayor parte de ellas las tenía en la cabeza. Tenía que hacerlo de palabra. Tesla vivía, digamos, en su pequeño mundo. Él no explicaba las cosas a otras personas, lo hacían sus ayudantes. En 1896 se puso en funcionamiento la primera estación hidroeléctrica de corriente alterna para transmisión de energía a larga distancia. Y Buffalo, en el estado de Nueva York, se convirtió en la primera ciudad con corriente alterna. Tesla no estaba allí cuando se accionó el interruptor, pero estaba tan seguro de su trabajo que sabía que iba a funcionar. En la actualidad, nuevas centrales eléctricas han reemplazado las estructuras de Tesla. Los edificios de uno de los emplazamientos históricos más importantes del mundo moderno están ahora abandonados y olvidados. Y del hombre que imaginó todo aquello, solo una estatua aislada marca su logro extraordinario. Me pregunto cuánta gente de la que pasa junto a esta estatua sabe quién fue Nikola Tesla y lo que hizo para crear el mundo que hoy conocemos. Nuestro mundo resplandece gracias a la tecnología CA de Tesla. Ganó la batalla final a Edison, pero la victoria tuvo un coste enorme. Los recursos económicos de Westinghouse se consumieron en la batalla de las corrientes. En un gesto excepcional para mantener la empresa a flote, Tesla rompió su contrato, afirmando que había mejores inventos esperándole. De haberse cumplido el contrato, Tesla habría sido millonario y no habría tenido problemas económicos durante el resto de su vida. El dinero no tiene el valor que los hombres le han dado. Todo mi dinero lo he invertido en los experimentos con los que he hecho mis descubrimientos para hacer que la vida de la humanidad sea un poco más fácil. Después de su triunfo sobre Edison y el éxito de su corriente alterna, Nikola Tesla era famoso. Era amigo de Mark Twain, era amigo de embajadores de todas partes, bailarinas y primadonnas. Estaba en la cresta de la ola de la sociedad. La genialidad generalmente tiene su precio. Tesla tenía necesidades compulsivas extrañas, como la de rescatar palomas heridas y cuidarlas para que se curaran. Tenía una enfermería para ellas en la ventana de su dormitorio. Allí intentaba curarles las alas rotas, las patas rotas. De hecho, llegó hasta el punto de hablar de un ave como si fuera su esposa. Dijo que cuando ella murió, el espíritu inventivo le abandonó. Tesla tenía miedo a los gérmenes, lo que le obligaba a lavarse las manos constantemente. Le obsesionaba el número 3 y exigió vivir en una habitación del Hotel New Yorker que tuviera un número divisible por 3. Pidió la habitación 3327 en la que vivía durante 10 años. Siempre pedía 9 servilletas. Y si tomaba pan o algo, había que cortarlo en 9.
en 3 pedazos 3 veces. Incluso el número de platos que tenía o de toallas que le enviaban a la habitación tenía que ser 3 o 9. Tesla jamás se casó y afirmaba que era célibe. Le molestaban de forma terrible las mujeres con orejas perforadas. No soportaba la visión de orejas perforadas con pendientes de perlas o lo que fuera. Decía que le rechinaban los dientes. Para él ver pendientes era como pasar las uñas por una pizarra. Pese a sus obsesiones y manías compulsivas, Tesla siempre había sido capaz de sacar provecho a su asombroso talento inventivo. En 1898 creó el control remoto, probando un barco de 1,80 m dirigido por radiocontrol en el Madison Square Garden. En la actualidad, en un tranquilo lago de Riverside, California, el trabajo de Tesla se mantiene vivo y en forma, en una flota de embarcaciones dirigidas por control remoto. Es muy similar a lo que hizo Tesla hace 100 años. Dentro de los barcos están los componentes básicos del control remoto diseñado por Tesla en 1898. Una pila situada en el mando del control remoto envía corriente a un oscilador que la convierte en impulsos de ondas de radio. Las ondas de radio se transmiten a un receptor diminuto en el barco que envía impulsos eléctricos a un motor. Variando los impulsos de las ondas de radio del transmisor, el receptor hace que las ruedas del motor se muevan en dirección diferente. Utilizando un joystick, el operador controla los impulsos de las ondas de radio y dirige el barco. Los principios del control remoto de Tesla los encontramos en la actualidad en todo tipo de cosas, como televisores, aviones militares teledirigidos para reconocimiento o satélites que operan en el espacio. Aunque muchos de los inventos de Tesla han demostrado ser beneficiosos para la humanidad, los pensamientos de este visionario también viajaron por caminos más oscuros. Los terremotos son una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Imagine que se puede controlar ese poder y usarlo como arma. Algunos creen que Tesla descubrió la forma de hacerlo. La máquina de terremotos de Tesla era un oscilador mecánico que es básicamente una máquina que produce vibraciones. Produciendo vibraciones, la máquina podía entrar en resonancia con diferentes estructuras. La máquina oscilador se basa en el principio de que toda sustancia, cuando se la estimula, tiene una frecuencia de resonancia. Si una fuerza exterior, como la máquina oscilador, empareja y aumenta esa frecuencia, cualquier material puede vibrar hasta deshacerse en pedazos. La destrucción del puente Narrows de Tacoma en Washington en 1940 demostró este principio. Los vientos que azotaban el puente alcanzaron la frecuencia exacta, haciendo que el puente de acero oscilara de forma violenta y rítmica, hasta que acabó por romperse. Para demostrar el poder de la resonancia, vamos a ver qué le pasa a una copa de vino cuando vibra hasta el punto de ruptura. Primero comenzaremos a hacer vibrar la copa y usando un micrófono conectaremos un osciloscopio para ver con qué frecuencia vibra la copa. Luego crearemos esa frecuencia con un generador que la reproducirá a través de un amplificador y un altavoz. Como el cristal se va a mover a más de 400 veces por segundo, utilizaremos una luz estroboscópica para ralentizar el movimiento. El sonido va a ser muy alto, así que usaré protección. A medida que la vibración aumenta de intensidad, el cristal también se mueve cada vez más hasta que ya no puede más. Si sigo subiendo el volumen, el cristal se romperá. Lo que hemos visto ha sido como un mini terremoto. La máquina de terremotos de Tesla podía hacer esto, pero a escala mucho mayor.
En 1887, Tesla afirmó que había construido un oscilador que no era más grande que un despertador, y escribió que lo había utilizado en un edificio en construcción. En pocos minutos noté que el edificio comenzaba a temblar. 10 minutos más y habría caído por los suelos. Con la misma máquina hubiera podido hacer caer el puente de Brooklyn al río East en menos de una hora. Quizá abrió la caja de Pandora con experimentos posteriores con aquel aparato. Según la leyenda, puso en marcha el pequeño oscilador, lo que algunos llaman la máquina de terremotos, y la parte baja de Manhattan comenzó a vibrar. La policía recibió una llamada y acudió a toda prisa. Golpearon la puerta, entraron en el laboratorio y vieron que estaba destrozando la máquina con un mazo. El interruptor se atascó, no pudo apagarla y por poco derriba los edificios. En 1934, Tesla ideó el rayo de la muerte. La idea era usar la bobina de Tesla y lanzar rayos concentrados de partículas muy cargadas de gas a través del aire para derribar escuadrillas de aviones enemigos a más de 400 kilómetros de distancia. Tesla aterrorizó a la gente con su idea del rayo de la muerte. Hasta su nombre suena a ciencia ficción. Tesla pasó sus últimos años en dos pequeñas habitaciones del Hotel New Yorker. La actual habitación número 3327, una de sus habitaciones, muestra el reducido espacio en que transcurrieron los 10 últimos años de su vida. Tesla murió solo en su habitación de hotel. Ni siquiera estaban seguros de cuándo murió, porque la gente llevaba varios días sin verlo. Una empleada entró en la habitación al día siguiente de su muerte y encontró el cadáver. Cuando se descubrió que había muerto, a la edad de 86 años, el gobierno de los Estados Unidos incautó sus documentos científicos. Cuando murió despertó mucha preocupación lo que podía ver en sus papeles, porque estábamos en mitad de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurriría si los nazis se hacían con ellos? El gobierno afirma que después de inspeccionar los documentos de Tesla, fueron descalificados en 1952 y enviados posteriormente a Belgrado, Yugoslavia, donde se encuentran en la actualidad, en el Museo Nikola Tesla. Sin embargo, muchos creen que se desconoce el paradero de algunos de sus documentos. ¿Quién sabe lo que hay en esos documentos? Puede que haya cosas impresionantes. Puede que estén los planos del rayo de la muerte. No creo que deban ser de dominio público. Es un misterio quién se llevó los documentos de Tesla. Quizá nunca sepamos lo que contenían esos documentos. Lo que sí sabemos cuando se vuelve a estudiar su trabajo es que algunas de sus ideas se adelantaron un siglo a su tiempo. De hecho, hace más de 100 años, la tecnología de Tesla ya era verde. En la actualidad, los Estados Unidos consumen más de 3.000 millones de litros de petróleo al día. Y el precio de la gasolina sube sin parar. Hace un siglo, Tesla vio el futuro de los combustibles fósiles. Si utilizamos petróleo para conseguir nuestra energía, estamos viviendo de un capital que se agota rápidamente. Es un método salvaje y dilapidador. Debería detenerse por el interés de las futuras generaciones. A Tesla le preocupaba la velocidad a la que la sociedad quemaba los combustibles no renovables, el carbón. El petróleo acababa de aparecer y predijo que llegaría el momento en que deberíamos acudir a otras fuentes de energía. Tesla predijo el desarrollo de lo que hoy llamamos energías renovables. En 1901 patentó un aparato para la utilización de la energía radiante. La patente hace referencia al Sol y a otras fuentes de energía radiante, como los rayos cósmicos. Nikola Tesla fue una de las primeras personas en darse cuenta de que tenemos un suministro inagotable de energía procedente del espacio, del Sol. Seguro que no le sorprendería descubrir que ahora hay objetos que funcionan con energía solar. Tesla también abogó por la energía geotérmica. En 1931 escribió un artículo para el New York Times titulado Nuestra forma futura de energía,
en el que analizaba cómo utilizar la energía natural de la Tierra. Lo único que hace falta es encontrar un medio económico y rápido de introducir profundamente varas para aprovechar la enorme energía geotérmica. En la actualidad, un fabricante de automóviles de vanguardia rinde homenaje a la energía verde prevista por Tesla, adoptando su nombre. Tesla Motor de San Diego, California, fabrica un biplaza descapotable movido por baterías que pasa de 0 a 100 en 3,9 segundos. Usando una versión del motor de inducción de Tesla, puede recorrer más de 320 kilómetros sin una gota de gasolina. Tesla fue también un pionero de la iluminación verde. En la Feria Universal de Chicago en 1893, presentó una bombilla fluorescente que se calentaba mucho menos y duraba mucho más que las bombillas incandescentes de Edison. Fue un precursor de las bombillas de bajo consumo actuales. Esta es la bombilla de Edison. El filamento está hecho de carbono. Al pasar electricidad a través de él, se calienta y el calor produce luz blanca. Más de la mitad de la energía que utiliza la bombilla se emplea en generar calor y no luz, por lo que resulta muy poco eficiente. Tesla desarrolló una bombilla que usa un proceso diferente y no genera calor. Genera luz gracias al gas que hay dentro de la bombilla. La electricidad entra en la bombilla por los extremos y llega a los electrodos que hay en el interior. La electricidad de los electrodos excita el gas que entra en ignición, iluminando el espacio que hay entre las paredes del tubo. El resultado es una luz más brillante y más fría, una bombilla más eficiente que la de Edison. Los fluorescentes modernos funcionan siguiendo el mismo principio. Un voltaje elevado excita el gas que hay en el interior. El principio ideado por Tesla se sigue usando hoy. ¿Qué otras ideas de Tesla fueron demasiado adelantadas para su época? La historia puede que haya olvidado a este genio, pero en la actualidad se le está redescubriendo. Algún día volveremos a investigar el trabajo de Tesla y descubriremos secretos en los que tenía mucha confianza. Nikola Tesla dio forma al mundo moderno. Y aunque a mucha gente le ha costado años darse cuenta de ello, puede que eso esté empezando a cambiar. El legado de Tesla es su espíritu creativo de inventor, la idea de no poner límites al pensamiento, creer que todo es posible. Que el futuro diga cuál es la verdad y evalúe a cada uno. El presente es de ellos. El futuro, que es por lo que de verdad trabajo, es mío. Nikola Tesla.